La suma de los suscriptores de las empresas que controla Grupo Televisa dan como resultado que acapara más del 50% del mercado nacional de la televisión restringida, medido por el número de usuarios o suscriptores. Vienen otros elementos en este amplio comunicado de Dish, pero el énfasis que se pone es que le está pidiendo a la autoridad que declare a Televisa como agente preponderante de la televisión abierta y restringida en México. Son esencialmente los elementos que se ponen a la mesa y el tipo de discusión y de debate y de disputa que hay y que habrá en estas horas, días y semanas, Irene Levy, en materia de telecomunicaciones. Y desde luego, pues el gran asunto de las leyes secundarias, que vamos a ver cómo se traducen y cómo se interpreta y cómo se aterriza lo que ha sido una reforma constitucional de gran calado en materia de telecomunicaciones. Todo a la mesa, Irene Levy, ¿qué dices? Sí, Carmen, pues sí, lo que estamos viendo es precisamente esta tensión que cada día que pasa sin leyes secundarias sube de nivel, tanto en las empresas de telecomunicaciones como en las de radiodifusión, presionando, digamos, todos los actores al legislativo y al ejecutivo, a los actores importantes que están terminando de confeccionar la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones y desde luego hay que decirlo también de competencia económica, que es la que tendrá todo lo relativo a la preponderancia y a la dominancia de lo que estamos hablando aquí, por lo menos en la parte del comunicado de Dish. Estamos viendo entonces, Carmen, que está subiendo cada vez más la tensión y que pues parte de esto se debe a la ausencia de leyes secundarias que tenían que haber estado listas el 9 de diciembre. Después el IFETEL, en cuanto por lo que hace al tema del Must Carry, Must Offer que menciona Televisión Azteca, el IFETEL hizo una consulta pública con la cual la verdad es que varias empresas no estuvieron de acuerdo. Hubo mucha discusión si debía haberse hecho una consulta pública o no. El caso es que el IFETEL la hizo y sobre todo hay que decirlo, en esos lineamientos que emite el IFETEL afirma que las empresas de televisión restringida o de paga tienen la posibilidad, tienen el derecho de tomar la señal de manera gratuita de las empresas de televisión abierta. Entonces yo creo que esto es parte de lo que le ha molestado a las empresas de televisión abierta. Por otro lado, pues creo yo también que las empresas de televisión abierta tienen razón porque tienen intereses que han sido afectados por lo que hace al precio de la señal. Hay que decirlo, cada empresa de televisión de paga tiene que pagarle a la empresa de televisión abierta o tenía que pagarle una cantidad por usuario que tuviera por poder bajar sus señales de televisión abierta. Con la reforma constitucional, que en mi opinión personal es clarísima en cuanto a que el Must Carry, Must Offer entraron en vigor al momento de la constitución del IFETEL, que fue el 10 de septiembre del año pasado. Esa es mi opinión. Me parece que, y en ese momento cuando entró en vigor, bueno, pues ya las empresas como Dish y otras empezaron a tomar la señal sin retribuirle a Televisa y a Televisión Azteca por esa señal que retransmitían a sus usuarios. Por lo que hace a derechos de autor y al tema de que toca Televisión Azteca y al tema de que si roban o no roban, me parece que sería muy bueno que el Instituto de Derechos de Autor, y ojalá, Carmen, a lo mejor pudieras hablar con ellos, pues se manifestaran, porque el IFETEL no es la autoridad correspondiente para hablar o para juzgar en materia de derechos de autor. Entonces, me parece que el INDAUTOR pues no se ha pronunciado respecto a eso, el INPI, el INDAUTOR, y creo que sería conveniente que se pronunciaran si efectivamente esto viola derechos de autor o no lo viola, ¿no? Por lo que hace la preponderancia, pues sería muy útil, ¿no? Ahora dice Dish. Lo interesante, Carmen, nada más déjame, sí. Te oía yo que leías los comunicados. Lo interesante es que Dish ayer manda un comunicado para que declaren preponderante a Televisa y quien contesta hoy es TV Azteca, ¿no? Es interesante, nada más ¿Y por qué lo apuntas, Irene? ¿No? Es interesante como no es Televisa la que contesta en relación a las señales, sino Televisión Azteca. ¿Tendrá que ver, te pregunto, con la sociedad de Azteca y de Televisa, que bueno, de por sí son duopolio, pero ahora son más socios que nunca a través de Yusacel, digámoslo así? Hay ahora una cada vez más estrecha relación entre las dos televisoras a partir de que se les permitió ser socias, digámoslo así. Incluso van a ampliar, están buscando la ampliación con Telefónica para poder competir más ampliamente con el gigante de las telecomunicaciones
Telecomunicaciones, que es Slim. Entonces tenemos señales muy claras de que la relación Azteca-Televisa, Salinas Pliego-Azcárraga, pues de por sí históricamente ha sido duopólica. En este caso, con Iusacell a la mesa, pues ofrece indicadores tan interesantes como que quien sale a contestar es Azteca y no Televisa, aunque la aludida por Dish es Televisa, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me llamó la atención. Efectivamente, es extraño que justo al día siguiente salga Televisión Azteca. ¿Es extraño o no, según se ve? Pues sí, pues te despierta la suspicacia de que de alguna manera se cubren entre las dos televisoras. Te repito, bueno, pues tienen intereses en común y a partir de la alianza con Iusacell, bueno, pues estos intereses todavía se redoblaron y siguen los intereses en la mesa, ¿no? Entonces te decía yo, respecto a este tema del Most Carry, Most Offer, el IFETEL hace un par de días tenía que haber ya salido a dar sus conclusiones respecto a la consulta pública que abrió el año pasado, no lo ha hecho y eso también ha hecho pues que desde luego la tensión crezca. No tenemos ley secundaria, el IFETEL no se ha pronunciado respecto a esta consulta pública. Yo pienso que están esperando ya que se dé a conocer la iniciativa para que no ir en contra de sus argumentos de lo que dice la iniciativa, no lo sé, pero desde luego lo que estamos viendo ahora es esta guerra, y no solo de desplegados, Carmen, hay que decirlo, también de periodistas, opinadores, articulistas en general, que están pues con todo, tratando de descalificar a unos y a otros, con un debate muy bajo, porque yo sí creo que lo que hay que hacer es salir a debatir con argumentos y no plantear estos argumentos llamados ad hominem, que lo único que hacen es tratar de descalificar a las personas en lugar de salir con argumentos, y me parece que es muy triste que estemos en un nivel de debate tan bajo, en vez de estar tratando de discutir cómo beneficiar al usuario y cuáles son las políticas que van a hacer que tengamos mejores precios y mejores servicios, ¿no? Eso me parece lamentable, y hasta en tanto no se sepa cómo viene la legislación secundaria, esta iniciativa que no conocemos, por lo menos en la sociedad civil, quizás algunas empresas ya la tienen en sus escritorios. Que circulan borradores, dijo Barbosa ayer. Pues sí. Borradores entre los propios poderes de las telecomunicaciones, borradores que no sabemos si están en sintonía con lo que fue la reforma constitucional o la desnaturalizan. Es correcto, yo pienso que ahorita están en el estira y afloja de a ver cómo va a presentarse la iniciativa, porque hay que decirlo. La iniciativa, en mi opinión, que se presente por parte del Ejecutivo, Carmen, ya no requiere las 2/3 partes de las cámaras, requiere nada más la mayoría, la mitad más uno, y esa se puede lograr simplemente con el PRI y el Partido Verde y alguno más, pero no necesita ya la mayoría calificada que se requería con la constitucional. Por lo tanto, la iniciativa que se presente, yo, en mi opinión, va a sufrir pocos cambios. Es por eso que ahorita, yo creo que a eso se debe el retraso, y que ahorita todos le están metiendo mano, o casi todos, le están metiendo mano antes de que se presente, porque una vez que se presente se ve difícil que esa iniciativa, en mi opinión, tenga muchos cambios. Irene Levy, déjame retomar esta idea central que acabas de decir. Lo que debería privilegiarse en el debate, desde luego, es el interés público. Es obvio que los consumidores, que los usuarios, que la gente, que la sociedad mexicana tiene derecho a conocer este duelo de gigantes, pero lo esencial, lo más importante es saber qué es lo que le conviene a la sociedad, no quién va a ganar de los grandotes, no quién va a arrebatarle al otro lo que al final de cuentas tiene dominantemente una lógica de negocios y corporativa. Aquí, hablando, Irene Levy, del interés de la sociedad, de lo que convendría para la sociedad en los temas principales que están aquí a debate, ¿qué me dices? Si vimos, por ejemplo, una firma de un pacto por México, donde se echó por delante como un tema principal el tema de las telecomunicaciones. Incluso me acuerdo perfecto que en los considerandos del Pacto por México firmados por Enrique Peña Nieto y los actores políticos de los partidos y demás cuestiones, se colocaba incluso el concepto poderes fácticos. Se colocaba el asunto de que el Estado debe colocarse por encima, desde luego, de los poderes fácticos para representar al interés general. No redactaba así, pero esencialmente se hablaba de esta figura, de este concepto. Y se hablaba de elementos que ahora están pues a discusión a través de estos desplegados, como reinterpretando lo que yo creo que se había entendido con el Pacto por México y con la reforma de telecomunicaciones, y que el propio Enrique Peña Nieto, en su momento, cuando leyó
cuando presentó la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones negociada como parte del Pacto por México, pues mencionaba, aludía el famoso Moss Carrier y el famoso Moss Software y lo que significa la posibilidad o no de acceder a señales abiertas a través de la televisión restringida como uno de los temas. Lo colocaron como un asunto tan principal que estaba en las primeras hojas del documento. Déjame recuperar contigo, Irene Levy, este fragmento donde Peña Nieto, en aquella fecha donde se hablaba precisamente de esta iniciativa, apenas la presentación de la iniciativa, hablaba de ese compromiso 43. Déjame lo recuerdo y escucho tu opinión. Se promoverá una mayor competencia en el sector a través de un marco legal que incluye figuras como la regulación asimétrica y la regulación de recursos esenciales. Igualmente, se abrirán espacios para facilitar e incrementar inversiones de las industrias, de las empresas de este sector. Podrán integrar y ofrecer paquetes de canales más atractivos para sus usuarios que incluyan las señales de televisión abierta, las que tienen que ver, o más bien las que podrán ser llevadas a través de la regulación que hagamos del Moss Carrier y del Moss Software. Además, a través de la red abierta que mandata la reforma, podrán prestar sus servicios en condiciones mayoristas y de acceso abierto para cualquier operador, lo que también ayudará a la convergencia de servicios. Bueno, esta es parte de lo que ha dicho Enrique Peña Nieto, pues en todas estas intervenciones a lo largo ya de meses, ¿no? Desde que se firmó el Pacto por México, desde que se mandó la iniciativa. Esta parte que quería yo destacar, que forma el número 43, si no me equivoco, de los famosos compromisos por México, también creo que es importante recordar, entre otras cosas, Irene, poco para regresar a lo que tú dices, ¿qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que va de por medio? ¿Qué es lo que representa el interés de la sociedad en esta circunstancia en la que estamos viviendo un proceso de transformación jurídica y legal con una reforma constitucional y lo que viene en las leyes secundarias? Un fragmento más, Irene, y regreso contigo. Ay, este es el que teníamos, perdóname usted. Discúlpame que estoy aquí un poco pataleando con el asunto. Irene, ¿qué decir del asunto de un pacto por México que coloca temas como este como un asunto principal, casi que como condición para otras reformas? Sí, un pacto por México que en mi opinión pudo reflejar en parte en la Constitución los objetivos que tenía, por lo menos hablando de materia de telecomunicaciones y radiodifusión, los objetivos que tenía ya cuando se concretó la reforma constitucional. Algunas de las figuras se fueron desdibujando y quedaron ya muy abiertas o sujetas a interpretación, con este riesgo que tenemos siempre de que ya en las leyes secundarias pueda existir mayor desdibujamiento o incluso una contrarreforma. Otras figuras no fueron tan, digamos, vagas y son más concretas, pero ya la reforma no es tan clara como se hubiera esperado. Y ahora, en todo este proceso anterior a que se dé a conocer la iniciativa de ley secundaria, hemos visto este intento por parte de algunos actores para desdibujar mucho más los objetivos que tuvo el Pacto por México, incluso también la reforma en telecomunicación, la reforma constitucional. Por ejemplo, tienes el caso de la televisión digital terrestre, el famoso apagón analógico, que fue cuya licitación que teníamos pendiente el año pasado para la ciudad de Monterrey fue cancelada, y que el IFETEL, lo diría yo así, abdicó a su facultad en materia de televisión digital, y fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que ahora ya tiene la facultad, la tiene porque así se la dio el IFETEL, la facultad en materia de avance con este tema de televisión digital terrestre, y hasta la fecha no conocemos el nuevo calendario para ir apagando las ciudades, cuando la Constitución establece el 31 de diciembre de 2015, y cada vez se ve más difícil llegar a esa fecha. Este es un ejemplo
ejemplo de lo que yo considero que ha sido un intento por ir desdibujando la reforma constitucional y desde luego los objetivos del Pacto por México. Y ahora, Carmen, vemos estas guerras cupulares entre las empresas más importantes del país. Y no tenemos ni legisladores ni autoridades que salgan a defender, en mi opinión, los derechos de los usuarios más allá de los intereses de las empresas. Pareciera, en mi opinión, que las autoridades están trabajando para solucionar los problemas que tienen las empresas, para ir para no ir más allá de los intereses que tienen ellas, y no veo ni al legislativo, ni al Poder Ejecutivo, ni al IFETEL saliendo a aclararnos a los usuarios qué es lo que está pasando. Seguimos con problemas en las redes celulares, seguimos con problemas de falta de control a los consumidores. Ahora tenemos un procurador de Profeco que está en Michoacán y ya no sabemos quién está a cargo de la Profeco. Es decir, tenemos un abandono, en mi opinión, Carmen, en los usuarios de telecomunicaciones, y no veo claro que esto vaya a beneficiar nos vaya a beneficiar, y sí veo una posible contrarreforma, y eso es lo que yo me temo ahora con la iniciativa que se va a presentar. Pues muy grave, Irene. Si ves una contrarreforma después de una reforma constitucional, ¿se podría desde las leyes secundarias hacer una contrarreforma? Pues la primera contrarreforma la tenemos, por lo menos tácita, en el incumplimiento que hizo el Poder Legislativo al legislar el 9 de diciembre del año pasado. Y digo que esa es la primera contrarreforma porque el IFETEL se ha quedado sin herramientas en muchos de los puntos que las necesitaba para tener listos todos estos puntos de su agenda ambiciosa antes del 9 de marzo. Tan es así que hace poco el secretario salió a pedirle ayuda a los legisladores priistas para que le den más tiempo al IFETEL para la declaración de preponderancia. Qué dato ese, ¿no? Qué extraña escena. Fue una escena, sí, exacto, porque además, pues hasta donde yo tenía entendido, la facultad era del IFETEL y no de la Secretaría. ¿Y como por qué el secretario querría un trato así? Sí, fue interesante, y después, bueno, afortunadamente salió Gabriel Contreras, el presidente del IFETEL, a decir que no necesitaban más tiempo. Pero lo cierto es que no tiene el IFETEL todas las herramientas como se quisiera para cumplir con su agenda, con todos los puntos de su agenda antes del 9 de marzo, y ahí tienes la primera contrarreforma, la ausencia de leyes. El 9 de diciembre del año pasado, en mi opinión, es el primer paso para terminar o para empezar a desdibujar este objetivo del Pacto por México y desde luego de la reforma constitucional. Dime una cosa, Irene, aquí tenemos desde luego la necesidad social de que la autoridad en la materia efectivamente salga y esclarezca pues quién de los que está interpretando a su manera la legislación constitucional tiene la razón, a la espera de que haya pues unas reformas secundarias que lo clarifiquen todavía más. Pero en este momento, en este punto de la historia, Irene Levy, donde vemos por ejemplo que Dish incluso tiene anuncios y spots en donde promueve la nueva realidad legal, en donde dice tienes ya acceso, y sus servicios así lo dan, a la televisión abierta también en nuestros paquetes y nuestra oferta, señalando que eso está claramente identificado en la actual ley vigente de la Constitución. Por otro lado, Azteca, y uno intuye que Televisa, con este desplegado, pues está señalando que eso es una interpretación indebida, utiliza la palabra mañosa de la Constitución y que viola la ley y que se beneficia económicamente de esta manera. Son dos entes tan poderosos ante la sociedad que tienen una interpretación distinta de lo que la Constitución en este momento dice. Obviamente, lo que aquí cabe, como ha señalado, es que una autoridad diga pues quién tiene la razón y quién está o no en el marco de un ejercicio legal de sus servicios. Desde luego, y esa autoridad es el IFETEL, y de alguna manera ya lo hizo, porque cuando emitió el proyecto de lineamientos que puso a consulta pública el año pasado, en ese proyecto que está en el sitio del IFETEL, se puede leer que el IFETEL considera que esta figura del Most Carry Most Offer entró en vigor a partir de la integración del IFETEL, que fue el 10 de septiembre del año pasado, y eso no lo digo yo, lo dice el IFETEL en el proyecto de lineamientos que está en su sitio. Claro, no son lineamientos finales,
fue un proyecto de lineamientos que precisamente la idea era abrir a consulta pública. Se recibieron diferentes argumentos muy interesantes todos, Carmen, porque el tema no queda en si cuándo entró en vigor o no. Hay muchos temas de cobertura, temas en los que yo te diría que Azteca y Televisa tienen razón en el sentido de la publicidad, incluso el tema electoral también está involucrado aquí, porque pues imagínate que si tomas la señal del Distrito Federal y la transmites en toda la República, pues le van a estar llegando spots electorales a los estados sobre temas locales del Distrito Federal. Es decir, no es sencillo todo el tema, pero en cuanto a la entrada en vigor, el IFETEL dejó muy claro que esto era a partir de la integración del IFETEL, es decir, el 10 de septiembre. Y que era gratuito, también eso quedó clarísimo. Todo lo demás, que son muchos detalles técnicos que, por cierto, no soluciona todos el IFETEL, debe solucionarlos a través de este último proyecto, ya que publique en el Diario Oficial como lineamientos y que solucione todos los puntos. De lo contrario, pues van a seguir los problemas, van a seguir las tensiones, y desde luego el Poder Judicial, con los tribunales especializados creados también en la reforma de junio de 2013, tendrán mucho que decir en esto, porque si bien ya no existe suspensión del acto, es decir, ya no podrá el juez detener las cosas y hacer que Dish ya no transmita la señal, lo que sí se podrá lograr en un momento dado, si así lo decide el juez, es que la empresa interesada pues gane el amparo. En el caso que vemos, pues Televisión Azteca gane el amparo, y entonces que le digan a Dish, baja tu señal. Pero eso ya será materia de la decisión judicial. Y la otra autoridad que está involucrada aquí es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que también tendrá que salir a decir de qué se trata, y el Instituto Federal Electoral, como quiera que se vaya a llamar, que también vaya a salir a decir qué va a pasar en el caso de los spots electorales. Entonces, como ves, es muy complejo, es un tema que debe desmenuzarse, cada quien tiene sus competencias, pero no en la parte de cuándo entró en vigor, en mi opinión, ahí sí fue muy claro el IFETEL, que fue a partir del 10 de septiembre. ¿Cuándo entró en vigor el asunto? El asunto del must carry, must offer, a partir de cuando las empresas de televisión de paga podían tomar las señales de la televisión abierta y retransmitirlas, fue a partir del 10 de septiembre del año pasado, de manera gratuita, y de manera gratuita también retransmitirlas. Dice TV Azteca que Dish está cobrando extra por esto. Bueno, sería interesante que salga el IFETEL y nos diga si efectivamente en su registro de tarifas hubo un incremento de tarifas en este sentido, y si es el caso, bueno, desde luego sancionar a Dish, ¿no? Lo que necesitamos es que salga la autoridad y nos diga a nosotros, Carmen, a los usuarios, no que tenga reuniones con las empresas a puerta cerrada, que a los usuarios nos diga qué es lo que está pasando. Uh-huh. Pues sí, desde luego hay que escuchar a IFETEL y a Gabriel Contreras, su presidente, y a los que forman parte de este nuevo organismo de las telecomunicaciones en México, que tiene pues el balón en su cancha en un momento donde lo que se ve aquí es una gran confrontación de grandes actores de las telecomunicaciones, y lo que desde luego viene en materia de discusión legislativa, que como has dicho, la preocupación mayor radica en que a partir de las leyes secundarias pudiera hacerse una contrarreforma, tal como lo has dicho con tus propias palabras, Irene Levy. Pues estemos en contacto, seguiremos muy de cerca toda esta discusión y toda esta confrontación, digamos, de gigantes de las telecomunicaciones. Déjame hacer un alto en el camino. Si tienes tiempo, no me cuelgues y dame oportunidad de que entremos con otro tema del cual también tienes opinión seguramente, que tiene que ver con Iusacell. Bloomberg adelantó hoy una información que nos gustaría compartir con el auditorio y que forma parte de muchas maneras de lo mismo. Si me das oportunidad, Irene, regresamos después de la pausa, escucharemos a Bloomberg que nos cuente qué es lo que tiene de información sobre el tema, y te escucho en un comentario, ¿te parece? Encantada. Volvemos.